Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos a una jornada más de análisis financiero 1. Hoy, 27 de noviembre del 2023, vamos a tratar temas relacionados a la resolución de casos prácticos enfocados en el análisis vertical y en el análisis horizontal del balance general y estado de resultados. Tenemos que tener presente que ya se nos vienen los exámenes bimestrales y se van a enfocar en estos temas. Lo que vimos en la unidad 1 y lo que vamos a ver, y bueno, lo que hemos visto hasta ahora de análisis vertical y análisis horizontal y lo que hemos realizado en los trabajos, ¿ok? Entonces, el día de hoy voy a hacer el análisis yo, van a ir viendo cómo yo voy haciendo un análisis vertical y un análisis horizontal. Es importante que ustedes tengan presente que en finanzas no es netamente aplicar la fórmula y sacar el resultado. ¿Ok? Sino la interpretación que se le da. Si es que fuera netamente de aplicar fórmulas, existen softwares, existen ya la cuestión matemática está dada. Un análisis vertical te va a decir en cuestión de proporción qué significa cada cuenta en relación al tipo de cuentas que estamos analizando. Pero darle el valor y darle el enfoque al número que nos está obteniendo y nosotros darle el sentido y poderlo explicar y dar nuestra perspectiva de las cosas, eso es el valor añadido que uno hace dentro del análisis financiero, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo usted? Muy bien, entonces continuemos. ¿Me confirman que se puede ver mi pantalla? Muy bien. En los casos de aplicación, vamos a ver cómo se aplica el análisis vertical y horizontal, ¿no es cierto? Vamos a obtener información de empresas a través de las herramientas que yo les mencioné en la clase anterior. Ha habido cierto problema en cómo captaban cómo el documento de Google, las hojas de cálculo de Google, tenían cierto problema en identificar información de estas páginas. Les he encontrado dos páginas más donde ustedes pueden obtener información. Ya vamos a ir viendo lo que vayamos realizando y cómo pueden ustedes cambiar esta información y ponerla dentro de sus estados financieros para que puedan realizar un análisis, ¿ok? Ahora, quiero que tengan claro bien estos dos conceptos. Analizar e interpretar son dos términos que van de la mano, pero que sí varían dentro del enfoque, ¿ok? Entonces, analizar se refiere a descomponer los datos de los estados financieros, pudiendo conocer los porcientos de cada partida, así como los incrementos y disminuciones de cada uno de sus componentes para de esta manera poder emitir una opinión y tomar decisiones en base a esa información financiera. Entonces, analizar, yo comienzo a ver los datos, comienzo a tener presente cuánto tengo en ventas, cuánto tengo en efectivo, cuántos son mis cuentas por cobrar, etcétera, cómo han ido evolucionando. Cuando yo hago el análisis horizontal, vamos a ir viendo la evolución de estas cifras de un periodo a otro. Y luego de que ya tengo este análisis, ya puedo comenzar a emitir una opinión. Y cuando tengo estas opiniones, ya tengo las variables, el comportamiento de las mismas, tomar decisiones en base a esas informaciones, ¿no es cierto? Y la interpretación financiera significa valorar las cifras contenidas en los estados financieros, analizar esos datos, comparar y emitir juicios personales sobre las informaciones obtenidas. Entonces, si se dan cuenta, analizar se refiere netamente a ir descomponiendo. Para poder descomponer, yo tengo que conocer cada uno de los componentes y cómo se están formando y cómo están trabajando en conjunto dentro de los documentos financieros, ¿no es cierto? Y una vez que ya los estoy descomponiendo, ya tengo los datos ya separados y tengo los valores pertinentes, ahí sí yo ya procedo a la interpretación. Porque ya estoy comenzando a analizar un panorama, ya estoy comenzando a ver cómo están fluctuando los valores de la organización y cuando ya comienzo la interpretación ya puedo yo emitir juicios acerca de lo que está sucediendo, ¿ok? Ese es el fuerte del análisis financiero. Ahora, ¿con qué se puede hacer un análisis financiero? Con los documentos financieros. Hay cuatro principales que son el balance general,
que es un estado básico que comprende las cuentas de activos, pasivos y capital. Alguien explíqueme, por favor, por participaciones, ¿qué entiende por balance general? Dígame, Darwin. En el balance general se especifica todo lo que posee la empresa, referencia a los activos, es activo corriente, activo no corriente, en pasivo asimismo las obligaciones que pueden ser a corto plazo o a largo plazo y también el capital que posee. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Yo, Inge. Dígame, Michael. Eh, el balance general es un documento contable que se usa o que nos sirve pues para poder ver la situación económica, ya sea de una empresa o para el fin que lo estemos usando. Podemos ver la situación económica, el patrimonio, los activos y o sea, todo podemos irlo reflejando en unas fechas determinadas o en términos contables, como podamos usar. Ya, correcto. Muy bien, Michael. ¿Alguien más, chicos? Continúen. Ya. El balance general es una instantánea. Eso es lo que quiero que entiendan ustedes. Es como tomarle una foto a la empresa. Y en el momento que tú estás tomando la foto, vas a poder determinar qué es lo que posee la organización. Es decir, vas a poder ver qué bienes tiene de corto plazo y de los bienes que son de largo plazo. Es decir, los bienes corrientes y los activos corrientes y los activos no corrientes. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Alguien puede ayudarme? Ya lo vimos, pero quisiera que me ayuden. Catherine. Que el activo entre que es a corto plazo y a largo plazo. Ya, pero ¿por qué se vuelve uno de corto plazo y el otro de largo plazo? ¿Qué los diferencia? Mm, el ac- Como que los diferencia. Sería, pues porque en hacer como no en efectivo. Se fue, se me fue la idea ahí. Se le fue la idea. Ya, le voy a dar una pista para que pueda complementar su aporte. Los activos se clasifican por su capacidad de convertirse en líquidos. Por eso, entonces el activo corriente sería a corto plazo, hacerse sí, de presentar así como un efectivo. Un efectivo. Ya, por ahí va. Le voy a dar otra pista. Eh, Se espera que los activos de corto plazo se conviertan en liquidez, es decir, que cumplan su ciclo en un periodo menor a un año. Por ejemplo, el inventario. El inventario esperaremos que se venda de aquí en 10 años. No, ¿Por qué necesitamos que el inventario se venda en un periodo menor a un año? porque digamos, no, digamos, es como el producto, no puede, unas manzanas no pueden, no duran más de un año. Ya. Y si las manzanas, a ver, vamos a otro ejemplo antes. Si fuera una empresa que produce metal, el metal sí dura más de un año. Sí, ¿Por qué le interesa a la empresa que los inventarios se vendan? porque es en sí su materia prima y debería, al momento de producir, No. Vámosle mejorando, vámosle mejorando. Luego vamos con Darwin.
¿Qué sucede si una empresa vende más veces el inventario que tiene? A ver, imaginemos que usted, Catherine, tiene una empresa que produce metal, ¿no es cierto? Y usted tiene en su inventario $100,000 en metal, ¿ok? Usted al momento de venderlo va a sacarle una rentabilidad y usted va a venderlo en unos $120,000. Si usted vende en el año una única vez su inventario, ¿cuánto va a ganar? Los $20,000, a ver, sería los $20,000. Ya. ¿Por qué le interesaría a usted que se venda rápido ese inventario y poder sacar más inventario? Pues para que haya como más liquidez, o sea, o sea, más dinero o más inversión. Mm, A ver, más que más inversión, es para que usted pueda hacer rotar su inventario más veces en el año. Eso significa que cada uno de los inventarios que usted posea le van a generar un beneficio, ¿no es cierto? Y entre más veces rote su inventario en el año, usted va a poder obtener más beneficios de su gestión operativa. Porque si usted vendiera en el año únicamente una vez todo el inventario que tiene, va a ganar en el año $20,000. Pero si lo vende dos veces ya ganaría 40,000. Y si lo vende tres ganaría 60. Y así iría consecutivamente. Entre más usted venda su inventario va a poder obtener más beneficios y más lucro para su organización. Y por ende va a poder generar más valor para la misma, ¿no es cierto? ¿Ya me entendió? Sí. Ya. Ahora, en cuestión de que... Darwin, continúa por favor, antes de proceder. Yo quería mencionar que si no se vende el inventario pronto, para seguir produciendo, tendríamos que invertir otra parte de capital y si el producto sigue sin venderse, vamos a seguir acumulando inventario, además no vamos a tener ingresos. Exactamente, o sea, y realmente no podríamos nosotros seguir vendiendo si tenemos materia prima, perdón, nuestro producto final estancado, ¿no es cierto? En este caso no es materia prima lo que nosotros tenemos. Puede que sea materia prima para otras empresas, pero nosotros si somos los productores de finales, los productores de metal, ese es nuestro producto, ¿no es cierto? Puede que nosotros seamos proveedores de metal para otras empresas, pero en sí es nuestro producto. Entonces, en esa parte también téngale presente, Catherine, porque no es materia prima, ¿ok? Y sí, Darwin, no podemos tener nosotros estancado nuestro inventario, tenemos que buscar la manera de moverlo, de poder venderlo y sobre todo cobrarlo, porque también tienen que tener presente ustedes que una cosa es vender y otra cosa es cobrar. Son dos cosas que van de la mano, pero la venta no me sirve a mí si es que yo no he cobrado, ¿no es cierto? No me serviría de nada. Y si yo tengo inventario estancado, no voy a seguir produciendo o no sería conveniente que yo siga produciendo más inventario, ya que ya estoy estancado con gran parte de eso. Entonces, ustedes como administradores financieros tienen que tener presente cómo se van moviendo cada una de estas cuentas y por eso nos sirve el análisis horizontal y el análisis vertical, para poder determinar las tendencias del movimiento, del crecimiento o disminución de cada uno de estas cuentas o del comportamiento de cada uno de este grupo de cuentas. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Ahora, otra parte importante de aquí, de lo que estamos analizando, es que el balance general, así como me muestra qué posee la organización, que es lo que se le denomina estructura económica, hay otra parte importante que es cómo logró obtener esa estructura económica. Y eso lo hizo a través de una estructura de financiamiento, una estructura de financiación, ¿no es cierto? Esta estructura de financiación puede componerse de dos formas, ¿no es cierto? O de dos tipos de cuentas. ¿Cuáles serán? Ayúdame, por favor. Está por aquí.
Alexandra Lulima, ¿está? Miriam Patricia, perdón. ¿Me puede repetir la pregunta, Inge? ¿Cómo se compone la estructura de financiero? Por el balance general, el estado de resultados. No, ¿Estoy bien? ¿No? no. Ah, Tenemos una estructura económica que está compuesta por el activo corriente y el activo no corriente. Y tenemos una estructura que financia todo eso, la estructura económica, que en este caso está compuesta por dos tipos de cuentas. ¿Cuáles son? La financiera era Eh, pasivos y Ayúdame, por favor, levantando la mano antes de participar, Catherine. Dígame, mire. ¿Sabe la respuesta o continuamos? Miriam, ayúdame contestando, por favor. no, Inge, no sé, la No verdad. sabe, ya muy bien. Esto ya lo vamos viendo desde la unidad 1. El balance general se compone, en este caso, como les menciono, tiene su estructura económica que son activos corrientes y la otra que son los activos no corrientes, los de largo plazo. Y esta estructura económica tiene que verse financiada, de algún lado tuvo que haber obtenido el dinero. ¿De dónde se obtiene el dinero? Puede haber dos formas. Ahora sí, coméntenme por favor, levanten la mano antes de participar. Ya, levantaron dos. Ayúdame por favor, levantó primero Johan y de ahí fue Katherine. Que se encuentran los pasivos corrientes, que son a corto plazo, y los pasivos no corrientes a largo plazo. Ya, pero ahí nos falta algo, Johan. el patrimonio también. Exactamente, muy bien. ¿Y qué será el patrimonio, Katherine? Es el capital que tiene la empresa o El capital, ¿segura? Carlos Gracia sí. también me parece que levantó la mano. ¿Me confirma si va a participar? Ya, Catherine, el patrimonio son los recursos propios que aportó la organización para formar su estructura de financiamiento. Es decir, el dinero que aportó la empresa de manera propia para comprar sus activos fijos o financiar sus activos corrientes, ¿ok? Ya, ¿alguien más, chicos, desea aportar algo? No, muy bien. Y ahora, la otra cosa que tenemos que tener presente es que la diferencia entre activos corrientes y activos fijos es la capacidad que tiene para convertirse en dinero, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más líquido que puede convertirse en dinero? El inventario, No, lo más líquido. ¿Cuál es el activo más líquido que existe? el efectivo, Activo corriente. Activo. Correcto, muy bien, Darwin, muy bien, Johan. El efectivo es lo más líquido que existe, ¿no es cierto? Y otra cosa que tienen que tener presente ustedes es que a medida que se construyen los estados financieros, siempre se van clasificando de mayor liquidez a menor liquidez en el Ecuador. Ya vamos a ver esto con un ejemplo más adelante. Ahora que tenemos ya presente cómo es el balance general y es como tomarle una foto a la empresa. La empresa posee cierta estructura económica y a la vez esta foto que le tomo yo con el balance general me muestra cómo pudo obtener esos recursos y nos va a mostrar la deuda. La deuda está basada en dos, como mencionaba yo, que son los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes, ¿no es cierto?
Y también va a tener una parte dentro de su estructura financiera, que son los recursos propios que aportó la organización. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Me confirman con un dedito arriba para poder continuar? Si tienen alguna duda, por favor, ahora coméntenme para no seguir y poder sacarlos de la duda, porque de esto tiene que quedar claro al momento de hacer el análisis financiero. Si yo no sé cómo está compuesto la estructura financiera, yo no sé cómo está compuesta la estructura económica, no voy a poder obtener un análisis financiero. ¿Ok? Porque solo voy a aplicar una fórmula y al momento que me pregunten, oiga, ¿pero qué pasó con el pasivo corriente? ¿O cómo se está comportando el activo corriente? Y comiencen y digan, es que no sé qué es el activo corriente o el pasivo corriente, estamos en un problema, ¿ok? Por eso tienen que estar bien identificado cada uno de los componentes. ¿Ya? Dígame, Darwin. Nos acabo de mencionar que los valores deben estar ordenados desde el más alto al más bajo en el balance general. Yo tenía entendido que esa estructura va de acuerdo al plan de cuentas, de acuerdo Sí, al plan de exactamente. cuentas. Los planes de cuentas en el Ecuador tienen ese tipo de estructura. Más que nada en Ecuador, en Sudamérica se da eso, y en América, que siempre se van poniendo, cuando tú ves la parte el plan de cuentas, el plan contable, siempre van a ponerse primero los que son más líquidos, es decir, va a empezar por el activo corriente y de ahí va a ir hasta el final con los activos menos líquidos, que ya van a ir los pasivos, perdón, los activos no corrientes. Por ejemplo, en Europa, ellos son al revés, ellos ponen los menos líquidos primero y al final los más líquidos, ¿ok? Eso es un dato que lo tengan presente. Igual, sea como sea que ustedes tengan el estado financiero, no importa si lo ponen primero al más líquido o al último al más líquido, sino que ustedes ya saben qué significa cada uno de estos componentes y con eso van a poder analizar. Pero lo importante es que entiendan cada uno de los componentes. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Ya, el resto, por favor, me ayuda encendiendo las cámaras. Miriam. Dije yo apagué la cámara porque tengo mal el internet y apenas si le entiendo. Lo que pasa es que en mi casa hicieron una reparación y estoy aquí donde una vecinita. Me piden para acá. Ah, ya, bueno. Pero pilas con No las sé participaciones. si Entonces, me ¿ok? pueden ver ahí. Ya. A ver, el estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? Como ya sabemos, el balance general puedo ver qué tiene la empresa y de dónde lo obtuvo. El estado de resultados, en cambio, me muestra un estado básico que comprende las cuentas de ingresos, costos y gastos. Los ingresos de la empresa pueden ser de actividades ordinarias o actividades extraordinarias. Si yo soy una empresa que vende metal, mi actividad ordinaria es la venta del metal, ¿no es cierto? Y si es que yo tengo aparte un galpón que me está sobrando y que lo alquilé, ese también es un ingreso, pero no es de una actividad ordinaria, ¿ok? Pero en sí el estado de resultados nos muestra y nos dice qué he hecho o qué ha hecho mi organización con las cosas que tiene. Entonces, de nada a mí me sirve tener en el balance general miles de millones de dólares invertidos y mi estado de resultados es cero, ¿no es cierto? Significa que yo no estoy generando resultados ni generando rendimientos con lo que me da mi estado de resultados. Entonces, ahí yo voy a ir determinando cómo están compuestos mi estado de resultados. Vamos a hacer la relación porcentual de los costos en relación a los ingresos, los gastos en relación a los ingresos, los impuestos, los ingresos financieros, egresos financieros, etcétera. Vamos a ir determinando a medida que vayamos viendo el estado de resultados. Pero en sí, el estado de resultados nos dice eso. ¿Qué es lo que la empresa ha hecho con lo que tiene? ¿Cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Ahora, ¿qué es el estado de flujos de efectivo? El estado de flujo de efectivo nace de los datos que obtenemos del balance general y del estado de resultados y de una clasificación. Les voy a hablar brevemente de esto porque esto se lo van a ver en análisis financiero 2.
el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el capital. Nosotros lo que nos compete ahora y vamos a trabajar más es con el balance general y con el estado de resultados. Pero les voy a dar el preámbulo de lo que es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo, como su nombre mismo lo dice, el flujo nos determina cómo se va moviendo el dinero, de dónde llega, a dónde va, cómo se ha venido comportando. Y hay tres tipos de actividades que comprenden el estado de flujo de efectivo. La una es las actividades operativas. Las actividades operativas son los flujos de dinero que se han movido en relación a todo lo que tiene que ver con la actividad primaria de la organización. Es decir, con todo lo que es la operatividad normal de la empresa. Si, por ejemplo, yo tengo una empresa que, sigamos con la de metal, crea metal, cuánto me ha generado la venta de los metales, cuánto he gastado en los metales, y de esa forma voy a tener un flujo de dinero que viene de mis actividades netamente relacionadas a mi organización, que en este caso van a ser todas los flujos de dinero que se obtienen de la producción, venta, etcétera, de metales que yo haga con mi empresa. Pero yo también puedo tener otro tipo de actividades como organización. ¿Mi empresa puede invertir en otras empresas? ¿Qué creen ustedes? Y se puede. Sí se puede. El resto. Rafael, ¿cree usted que pueden invertirse en otras empresas? Es que tienen el capital suficiente a un destinado a otras inversiones. Pues Ya. ¿En qué más podría invertir, Rafael, la empresa? depende, pues si es que es empresa, como estamos tomando el ejemplo de la del hierro, ¿Ya? puede meter en mano en mercadería. No. Si invierte en mercadería, está invirtiendo en una actividad operativa, porque la mercadería es la que la va a vender. No es una actividad de inversión. Sería una actividad operativa. Ah, ya. ¿Ya? Entonces vamos quedando claro con esto. Si mi empresa, por ejemplo, invierte en una póliza anual, esa es una actividad de inversión, porque está asignando fondos y recursos a actividades que le van a rendir, le van a generar rendimientos, perdón, le van a generar otro tipo de rentabilidades. La empresa está invirtiendo, ¿no es cierto? Y así como puede invertir, también puede haber desinversión, porque la empresa puede liquidar cierto tipo de bienes que ya ha tenido. Por ejemplo, si ese galpón que lo estábamos alquilando, más bien queremos venderlo, esa es una inversión que había hecho previamente la empresa, ¿no es cierto?, para adquirir. Pero cuando me refiero a desinversión es deshacerme de este tipo de bien y al momento de venderlo va a generar un flujo de efectivo positivo en mi empresa, ¿ok? No me voy a adentrar más en esto porque es una clase que nos va a tomar unas 2 semanas, pero para que lo tengan presente. Y ahora vienen actividades de financiamiento. ¿Cómo se financia una empresa? Miriam, coméntame por favor, ¿cómo se puede financiar una organización? ¿Está Miriam por aquí? ¿Alguien más, chicos? Mediante créditos o mediante aporte de los socios, aporte de capital. Pueden Excelente, ser David. Muy fondos bien. privados o públicos en este caso. Ya, cuando hablara de públicos, solicitando créditos y todo al sector, al Ban Ah, ya, Ecuador, al CFN, creo que son CFN, ese banco que hay. ya, correcto. Entonces, las actividades de financiamiento nos van a mostrar si la empresa ha tenido ingresos o salidas de dinero relacionadas al financiamiento. ¿Cuándo será un ingreso de dinero en el financiamiento? Cuando la empresa le pidió dinero al banco, porque el banco daránse cuenta que estamos viendo cómo se mueve el dinero. Cuando es un ingreso para la organización es cuando pidió dinero al banco y el banco le dio el dinero. Entonces el dinero ingresa en la empresa. Eso es un flujo positivo de financiamiento. ¿Y cuándo será un flujo negativo? Cuando se paga el interés por el Exactamente, cuando se va pagando los créditos.
Entonces, lo importante aquí sería ver que la empresa sí está pagando los financiamientos que ha tenido, etc. Y otro estado financiero que también se trabaja es el estado de cambios en el capital, que es un estado financiero básico que muestra los cambios que ocurren en el capital de la empresa. Pero los dos principales que nosotros vamos a analizar ahora, lo que nos compete, es el balance general y el estado de resultados. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer un análisis vertical y horizontal, hay que establecer ciertas diferencias entre los dos. El análisis horizontal busca establecer la diferenciación de un rubro ha sufrido con respecto a otro. Este análisis busca determinar cuánto ha crecido o disminuido en un periodo de tiempo determinado. Entonces, ¿podemos aplicarlo al balance general y al estado de resultados? Obviamente, porque nosotros vamos a ir viendo si es que la empresa ha disminuido cierto tipo de cuentas o ha aumentado. Por ejemplo, si es de analizar el pasivo corriente, nosotros vamos a determinar si es que la empresa, en caso de que el pasivo corriente haya crecido, la empresa ha buscado más financiamiento externo, ¿no es cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Y si es que disminuyó el pasivo corriente, significa que la empresa, al contrario, más bien ha venido pagando sus pasivos. Desde ahí vamos a ir generando una idea de cómo se está comportando la organización. Ahora, si fuéramos en el análisis de las ventas, nosotros vamos a determinar si las ventas han venido creciendo, han venido disminuyendo, y lo mismo con los costos de ventas, vamos a determinar si han crecido, disminuido, y creerán ustedes que ya con estos dos datos ya podemos tener una identificación, perdón, vamos a poder determinar cierto tipo de tendencia. Si vemos que las ventas suben y los gastos se mantienen iguales, podremos determinar que la empresa está trabajando de una manera más eficiente, porque está, aparte de que está creciendo las ventas con los ingresos de sus actividades ordinarias, y no están aumentando sus costos de venta, significa que la empresa probablemente encontró una forma de hacer que sus costos sean más eficientes y por ende vamos a tener un margen de beneficio más grande. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, ¿qué sería lo contrario? Si es que nosotros vemos que las ventas van disminuyendo y los costos van incrementando, ¿eso sería negativo para la organización o sería positivo? Como dijo la pregunta, Inge, disculpe. Si las ventas van cayendo y los costos van subiendo, ¿sería algo bueno o sería algo malo para la organización? Malo. Malo. Bueno sería si fuera al revés. ¿No es cierto? Pero si se nos comienzan a juntar estos dos y decimos, chuta, no, mis costos de ventas y mis gastos administrativos están subiendo, pero no igual que mis ventas, o sea, mis ventas están bajando, ahí hay un problema. Tengo un problema dentro de mi estructura que está haciendo que mis costos cada vez aumenten, a pesar de que yo no esté generando más ventas. Y eso es una situación preocupante que ya la identificamos. Ese es el objetivo del análisis financiero. Identificar, determinar, descomponer y luego sí interpretar y analizar. ¿Estamos claros? Muy bien. Y el análisis vertical, en cambio, persigue determinar cuándo participa un rubro del total de las cuentas. También nos indica qué tanto se ha maximizado o minimizado ese rubro del total global. Si, por ejemplo, yo tengo un total de cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Es un derecho que mi empresa tiene por haber vendido mercadería. Y veo que esta cuenta cada año va incrementando. ¿Qué podrá significar? ¿Qué creen ustedes? Coméntenme, chicos. Cuentas por cobrar. Son derechos que yo les vendo, pero no les estoy cobrando. Esas son mis cuentas por cobrar. ¿Qué significa si esta cuenta cada año vemos que se va haciendo más grande y más grande? Ya pasó de ser un 10% a un 15% y luego ya está en un 20%. ¿Qué podrá significar? Las deudas están subiendo. Si es que son cuentas por cobrar, Ujú. algo estamos haciendo mal porque Estamos vendiendo, pero no cobrando. no pueden, tienen que bien mantenerse o reducirse las cuentas por cobrar porque tienen que cobrar, como mismo dice la palabra. ¿Ya? Esa es una alternativa. Y la otra, pues obviamente, si es que hay más ventas, tendrán también más cuentas por cobrar.
De acuerdo. Sí, ¿no es cierto? También por ahí hay dos relaciones. Muy bien lo que dijo Rafael y lo que dijo Johan también, excelente. Eh, Estamos vendiendo, pero no estamos cobrando. Significa que la organización no pudo, está teniendo políticas de crédito más flexibles. Significa que la organización está dándole más crédito a los compradores y por esa razón está engrosando sus cuentas por cobrar. Ahora, ¿cuándo sería justificable esto cuando sucede lo que dijo Rafael? Yo encuentro justificable si es que en realidad veo que las ventas han crecido. Ahí sí puedo yo decir que también mis cuentas por cobrar han crecido porque yo estoy manteniendo un nivel de crédito, ¿no es cierto? Pero si veo que mis cuentas y mis ventas siguen más o menos igual y en cambio mis cuentas por cobrar están aumentando, significa que yo estoy siendo muy flexible con mis cuentas y esto va a afectar a mi liquidez. Porque luego, cuando ya hagamos el análisis de ratios, nosotros vamos a determinar que hay la liquidez y se la puede calcular de diferentes formas, ¿ok? Y hay diferentes razones financieras que nos ayudan a determinar la liquidez. ¿Estamos claros hasta ahí, estimados jóvenes? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien, continuemos. Ahora, ¿cómo se hace el análisis vertical? El análisis vertical es un porciento integral, ¿no es cierto? Donde yo voy a poner un valor del rubro que estoy analizando en comparación con el valor base. Lo multiplico por 100 para determinar el porcentaje. Un ejemplo, el efectivo en relación a los activos corrientes, ¿a cuánto equivale? Entonces yo voy a poner la siguiente fórmula. Voy a poner el efectivo dividido para los activos corrientes por 100. Y esto nos va a dar el porcentaje que ocupa esta partida con relación al total de ese rubro. Y de esa forma yo voy a ir identificando cuánto el efectivo equivale dentro de mis activos corrientes, ¿no es cierto? Ahora, en cambio, el análisis horizontal se calcula de esta forma. Hay dos tipos. Hay la variación. El análisis horizontal, como lo analizamos de un año a otro, o sea, siempre vamos a necesitar los datos de 2 años. Si tengo los datos de un solo año, no puedo hacer análisis horizontal, porque lo que yo quiero determinar es el crecimiento o la disminución de las cuentas. Es decir, si les piden que hagan un análisis horizontal y les dan los valores solo de un año, ¿van a poder hacerlo o no? No, es negativo, pero el análisis vertical se va a poder hacer, ¿no es cierto? Entonces, el análisis horizontal, al determinar las variaciones que van a existir, va a determinar dos tipos de variaciones. Como yo les mencionaba, una cosa es que imaginen que vengo y les digo, sí, lo que pasa es que las cuentas por cobrar aumentaron $10,000. ¿Qué van a entender por eso ustedes? Tal vez se queden en las mismas porque dices, chuta, $10,000, pero ¿en relación a qué? ¿Cuánto está vendiendo la empresa? ¿Cuándo? No, no, no. No es un valor así que o sea, nos puede dar una información, pero para eso tendríamos que tener el resto de números, ¿no es cierto? Entonces, esa es una variación absoluta, numérica, sufrida por cada partida o cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1. Por eso les digo que siempre tiene que haber dos periodos, porque voy a analizar el periodo 2 en relación al periodo 1. Y de esa forma voy a determinar si hubo un crecimiento o una disminución para determinar la tendencia o el patrón que me están dando las cuentas, ¿no es cierto? Entonces, se procede a determinar, ¿cómo se calcula? Se hace una diferencia, se hace una resta entre los dos valores, el valor del periodo 2 menos el valor del periodo 1 y esa diferencia numérica es el dato que nosotros vamos a obtener. Ahora, para determinar la variación relativa ya es en porcentaje de un periodo respecto a otro. Se debe aplicar una regla de 3. Para esto, se divide respecto al otro. Entonces, se divide el periodo 2, el periodo final, respecto al periodo inicial o periodo 1. A esta división que se le hace, se le resta 1 y ese resultado se multiplica por 100, porque nosotros vamos a trabajar de aquí ya con un porcentaje. Entonces, por eso se va a multiplicar por 100. Y la fórmula queda de la siguiente manera. Es el periodo 2 dividido para el periodo 1. Dense cuenta que estamos separando por factores.
menos 1. Y esto que está entre paréntesis, ahí lo vamos a multiplicar por 100. Hasta ahí, estimados estudiantes. ¿Tienen alguna pregunta? Multiplicado sería por 100 o por el 100 o por 100%. Por 100, por 100. Por el número 100, no por el 100%. Hasta ahí. ¿Tenemos alguna duda, chicos? Listo, apreciados estudiantes. Para nosotros poder hacer el análisis financiero necesitamos información financiera. Entonces, nosotros vamos a acudir a las fuentes de datos financieras. Entre dos páginas que pueden encontrar interesantes, hay una que se llama Ticker. ¿Qué es esta página de aquí? A ustedes les va a dar la información. Ahora vamos aquí. Y ustedes pueden analizar información de empresas alrededor del mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos Tesla, tenemos conocidas, Amazon, Nvidia, Apple, Bank of America. Vamos a hacer de una empresa comercializadora, ¿ok? Vamos a analizar en este caso, denme una empresa que les llame la atención. Amazon. Amazon. Amazon, aquí está. AMZN. Son las siglas que están en la bolsa de valores. Y aquí miren, todo les sale en inglés, ¿no es cierto? Los análisis financieros no los voy a pedir en inglés, pues eso ya sería ser demasiado loco. Entonces vamos a coger aquí, tienen ustedes la opción de traducir al español y les va a ir traduciendo la información al español, ¿no es cierto? Entonces aquí te da datos de mercado, te da estructura de capital, te da eficiencia, crecimiento, etcétera, ¿no es cierto? Pero nosotros nos vamos a la pestaña de acá que dice finanzas. Y en esta pestaña de finanzas nosotros podemos ir viendo los periodos. Entonces en este caso yo quiero hacer un análisis del 2021 al 2022, ¿qué datos nomás me da? 2021, 2022. Podemos hacer de estos dos datos. O si queremos también de estos tres. 2020. Realmente el 2020 yo no lo recomiendo tanto porque fue un periodo de pandemia. Entonces los datos se ven bastante afectados. Podemos trabajar desde el 2021 hasta el 2022, ¿ok? Que ya fue como que se estaba regularizando un poco la situación de la pandemia. Aquí nosotros podemos escoger el conjunto de datos principal de ticket o datos secundarios. El secundario es un poquito más sencillo, ¿no es cierto? Ahora, aquí nosotros necesitamos balance de situación y cuenta de resultados, porque todavía no vamos a analizar estado de flujo de efectivo. Aquí es lo que yo les mencionaba, que la empresa tiene tres tipos de conjuntos de datos, que son el de operaciones, el flujo de dinero de las operaciones, la empresa sí ha generado dinero de las operaciones, el flujo de venta de la inversión, la empresa ha tenido flujos negativos, eso significa que el dinero ha salido de la empresa, y el financiamiento ha necesitado pedir financiamiento porque ha habido flujos de dinero que han ingresado, ¿ok? Eso brevemente. Entonces vamos a la cuenta de resultados. Y aquí había dos opciones, ¿no es cierto? Yo les mencionaba una que era en esta parte de las hojas de cálculo de Google. Abríamos una nueva y aquí podríamos importar porque hay una opción que se llama Import HTML. Y aquí nosotros necesitábamos copiar el link de esta página de aquí. Abríamos comillas, pegábamos el link, cerrábamos comillas, le dábamos un punto y coma, luego poníamos la consulta. Nosotros aquí te voy explicando también si es una tabla o una lista, nosotros necesitamos
Ingeniero, perdón, ¿me escucha? Sí, dígame. La consulta, para ingresar a esa página se necesita registrar correo, ¿no? Yo le tengo registrado, me parece. No, puede ingresar nomás. No permite. ¿No le permite? No. Hay Entonces que tiene que registrar abrir correo. su No cuenta entiendo. e ingresa. Igual esta información es gratuita, no tienen que pagar nada, ¿ok? Entonces, como les decía, esta función de aquí les puede servir. Vamos a ver si es que nos sirve con esta tabla. De no ser el caso, pues voy a indicarles el otro método, que es el otro que es también bastante sencillo. Aquí nosotros vamos a poner en inglés también entre comillas table, que es lo que nosotros estamos buscando. Ponemos punto y coma y el índice necesitamos en este caso, yo creo que es la tabla. Parece que es la 2. Cerramos esto, enter. No encontró los datos. Cuando nos sucede esto y para no estar teniendo tanto problema con esto, porque con otras tablas sí nos da el resultado, podemos hacer lo siguiente. Vamos aquí, como ya está en español todo, podemos coger, seleccionamos directamente y nos vamos hasta gastos beneficio neto. Hasta aquí, hasta beneficios netos, tomamos estos valores. Control C, nos podemos ir a Excel o a la otra página también, a la hoja de cálculo y ponemos Control V. Y nos va a dar los datos de esta forma. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí ya nos da cierto tipo de análisis. Aquí ya nos está dando ciertas variaciones. Pero nosotros vamos a obtenerlas. Entonces, ¿cómo se va componiendo el estado de resultados en este caso? Nosotros tenemos aquí la información relacionada a los ingresos, al costo de los bienes vendidos. Hasta este punto nosotros ya obtenemos un beneficio bruto, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con y si a esto le vamos añadiendo las diferencias por los gastos, miren, tenemos beneficio bruto que está relacionado a los gastos de venta generales y administrativos. ¿Cuánto le estamos pagando al administrador, al equipo de limpieza, al equipo de software, etcétera, ¿no es cierto? Tenemos otra importante que es gastos de investigación y desarrollo, cuánto la empresa ha invertido en investigación y en el desarrollo y otro tipo de gastos variados, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Gastos de explotación, que son la suma de estos de aquí. Estos datos es relacionado a esto. Tenemos el beneficio operativo, que es netamente ya cuando a los ingresos le quitamos el beneficio bruto, perdón, le quitamos los costos de los bienes y los gastos. Ahí tenemos un beneficio operativo. Luego, nosotros tenemos gastos por intereses. En este caso, están en negativo o total de otros ingresos o gastos netos nos da estos valores. Y con eso pasamos a tener una ganancia antes de impuestos. Todavía nos dice que tenemos que atender impuestos. Y los gastos de impuestos han sido estos valores. Ingeniero, Dígame. disculpe que le interrumpa, pero me parece que se quedó colgado. Se quedó la presentación ahí en el momento en que copió. ¿No le sale o qué? ¿Cuál es el problema? Parece que Yo estoy viendo la página. Ah, solo quedó ensombreado de las... ya. Ahí, ¿estamos? Sí, ahí sí. Ya, correcto. Como les iba mencionando, este es un estado, una cuenta de resultados que está bastante resumida. ¿Por qué? Porque tenemos los ingresos, tenemos el costo de los bienes vendidos, ¿no es cierto? Cuando ya relacionados netamente a nuestros productos y con eso tenemos un beneficio bruto. Este beneficio se lo llama bruto porque aún todavía no atiende otro tipo de situaciones que tiene que atender el dinero de la empresa antes de ver si es que tengo beneficios o no. Este dinero que es beneficio bruto todavía no me lo puedo llevar al bolsillo, ¿no es cierto?
ni tomar decisiones con esos dineros, porque aún les falta atender, en este caso, lo siguiente que van a atender son los gastos relacionados a la organización, a su operatividad. Entonces aquí tenemos gastos de venta generales y administrativos, ¿va? Los sueldos de los administradores, de los empleados, etcétera, ¿no es cierto? Otra cuenta que también tienen ellos es gastos de investigación y desarrollo. O sea, esto puede haber empresas que no lo tengan, gastos de investigación y desarrollo, pero en caso de que exista, ya saben que va en esta proporción del estado de resultados. Y luego de esto ya tenemos pues los gastos de explotación. Para llegar al beneficio operativo, se le restan a los ingresos el beneficio bruto y los gastos de explotación, y con eso llegamos a este valor, ¿no es cierto? En beneficio operativo, ¿ya podremos llevarnos este dinero al bolsillo? ¿Qué creen ustedes? Pero yo, ingeniero, no, tengo Wi-Fi un poquito lenta, un poquito lento el Wi-Fi. ¿Qué dijo, ingeniero? Que si el beneficio operativo ya podremos llevarlo al bolsillo, como No, dueños de la empresa. no, la utilidad neta siempre se considera, ¿no? Ya, muy bien. ¿Por qué el beneficio operativo no podemos llevarlo? Porque todavía tenemos que atender dos tipos de obligaciones. Una que son si es que tenemos gastos financieros, en este caso tenemos gastos por intereses. Los gastos por intereses están relacionados a los intereses que tenemos como deudas. Si la empresa no tuviera deudas y ningún otro tipo de situación exigible, ¿tendríamos gastos por intereses? ¿Qué creen ustedes? Me van comentando. Ingeniero, ¿podría repetir la pregunta? No, está Si es que la entrecortada. empresa no tuviera deudas, ¿existiría gastos por interés? No, bien. Ya. Esta parte de aquí, que va luego del beneficio operativo y que atiende a la parte de ingresos o egresos financieros, nos hace referencia a si es que hubo que gastar en intereses, es decir, pagándole a los bancos intereses, etcétera, parte de la deuda, o si es que hubo inversiones en otro tipo de productos financieros o proyectos, etcétera, que no sean relacionados a la operatividad, pero que sí nos han generado rendimientos. Por ejemplo, si la empresa compró bonos de otras organizaciones o bonos del Estado y le pagaron por eso, esos ingresos son ingresos financieros que tuvo la organización, ¿no es cierto? Y con esto nosotros, con la diferencia de esto, vamos a sacar lo que son las ganancias antes de impuestos. ¿Por qué no podemos llevarnos todavía la ganancia antes de impuestos? Porque existen los impuestos y hay dos cosas seguras en la vida. Y esto decía George Washington en una publicación que mencionaba, perdón. Hay dos cosas ciertas en la vida. Una es la muerte y la otra los impuestos. Entonces, nadie se va a salvar en su vida de pagar impuestos. ¿O alguno de ustedes se ha salvado de pagar impuestos hasta ahora? ¿Qué dicen? Si se lava, es bueno. No, aún así igual tienes que pagar impuestos, con más razón todavía. Entonces, los gastos por impuestos van referentes a la base imponible que te ponen los gobiernos por renta, etcétera, y toda la parte de, de, de estructura, ay, se me fue el La término, parte tributaria. de estructura tributaria, exactamente, que tiene que atender tu organización. Gracias, David. Y luego de que ya atendemos todas nuestras obligaciones, ahí sí vamos a darnos cuenta si es que tuvimos o no beneficios. Y de tener beneficios, pues vamos a poder tomar decisiones. Pero en caso de que no tuvimos beneficios, pues vamos a estar en una situación muy mala, ¿no es cierto? No nos queda nada por toda la gestión. Ahora, ¿cómo se hace un análisis vertical? Primero, vamos a podemos hacerlo de la siguiente forma. Ponemos aquí
ponemos el análisis vertical. Y aquí también podemos poner otro para hacer el análisis vertical de estas cuentas, ¿no es cierto? De toda esta parte de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Cuál es el 100% de la cuenta de resultados? ¿De dónde vienen los ingresos? ¿De dónde viene la cuenta que puede atender el resto de todas las obligaciones? De los ingresos. Entonces, nuestro 100% es este. Entonces, este dividido para este mismo, le damos F4 para que se quede como una constante, va. Es que le he puesto una coma aquí. Esa otra es otra parte importante. Tienen que revisar que no existan comas para que les tome como valor. ¿Cómo se puede hacer esto también? ¿Cómo se puede cambiar? Pues ustedes ponen aquí la opción buscar y seleccionar, dan en reemplazar y buscan las comas y las reemplazan con un punto. Y le pones reemplazar todos y se han hecho 25 reemplazos y con eso ya se ahorran de estar haciendo uno por uno y arreglando los números. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sabían eso? No, muy bien. Ahora, ¿cuál otro problema tenemos con esta tabla? Que tenemos unos paréntesis, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer con los paréntesis? Vamos a hacer la misma ecuación. Vamos a ir a buscar al seleccionar, reemplazamos y aquí vamos en cambio a buscar los paréntesis. Vamos a buscar los paréntesis. Y vamos a reemplazar con nada. Reemplazar todos. Ya vamos a reemplazar primero este. 16 reemplazos. Y ahora vamos a reemplazar el otro. Reemplazamos todos. Listo. Ahí sí ya podemos seguir trabajando, ¿ok? Otra cosa que podemos hacer aquí también. Disculpemos de este error. Los ceros. Por esto. Ya, muy bien. Tendremos que multiplicarlo por el 100% para que nos arroje el porcentaje equivalente. Sí, pero ya te voy a dar otra fórmula que te va a ayudar con eso, ¿ok? Listo. Entonces así vamos filtrando la tabla y ya las hemos trabajado. Y de ahí podemos ir poniendo esto y lo arrastramos hasta acá abajo. ¿Estamos hasta ahí? Te digo, y ahora estos números, ya iba lo que me decía Darwin, pero tenemos que multiplicarlo por 100. Podemos seleccionar todos estos valores y activamos el porcentaje. Y podemos dejarlo con 2 decimales y de esa forma ya podemos ir trabajando. Entonces, ¿qué información podemos tener aquí? El costo de los bienes vendidos equivale al 57.97% del total de ingresos, lo que nos deja un beneficio bruto del 42.03% del 42% de los ingresos, ¿verdad? Hasta ahí ya hemos hecho un análisis vertical en cálculos, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer lo mismo acá. Análisis vertical del año 21. Y aquí vamos a hacer el análisis vertical del año 22. Está muy grande, le disminuimos el tamaño. Dígame. Una consulta. Y Sí. suponiendo que estamos en las cantidades negativas, Es que así sean estas cantidades negativas, lo que te especifica es dinero que salió, ¿no es cierto? Eso ya depende de tú cómo lo vayas tomando, pero al fin de cuentas sigue siendo una proporción dentro del estado de resultados. Cuando tú hagas el análisis, ya vas a determinar, la empresa tuvo una salida de dinero equivalente a 272,000 por costo de los bienes vendidos, ya eso ya depende de ti. Pero lo que sí se sabe con esto es que de este 100% de ingresos, el 58% prácticamente han sido utilizados
en el costo de los bienes vendidos. Eso es lo importante, ¿ok? Muy bien. Seguimos con el análisis del año 22, es vertical. Y aquí vamos a lo mismo. Vamos a utilizar la fórmula, vamos a poner este dividido para este mismo. Le damos F4 porque con F4 lo dejamos como constante. A ver, ¿qué pasa si yo no utilizo el F4? Le dejo para este. Y de ahí cuando quiero aplicar la fórmula, me va a dar todos uno porque comienza todos a compararlos el mismo con el mismo, ¿sí ven? Por eso, para evitar eso, tenemos que dejar a esta como una constante, que es la constante que va a permanecer fija dentro del cálculo y de la dinámica de la función para poder realizar los cálculos. Le damos Enter y ahí sí obtenemos los datos. Ahora, porcentajes. Vamos de nuevo. Y aquí comenzamos a analizar nuevamente. ¿Qué ha sucedido con el beneficio bruto? En el año 2022 ha aumentado, ¿no es cierto? En un 1.81% más o menos. O sea, ya la estructura, el beneficio bruto es mayor. Obviamente esto podría tener correlación porque las ventas aumentaron, ¿no es cierto? Subieron las ventas de acá a acá, pero aquí estamos viendo netamente la parte estructural. Entonces decimos, el beneficio bruto ahora equivale al 43% del total de los ingresos. Los gastos de explotación equivalen al 44%. Si se dan cuenta ya cómo comenzamos a determinar ciertas variables, miren, y decimos, ah, no, pero en el año anterior estaba en 33, ¿qué pasó? Probablemente sea porque tuvo más ingresos. Correcto, puede ser. Beneficios operativos. Ya pasamos de un 5.30 a un 2.38. ¿Se dan cuenta? Como ya nuestra operatividad rindió menos a pesar de que tuvimos más ventas. Y ahí comienza a suceder, ya comienza a darse el análisis. Ahora, gastos por intereses están más o menos por ahí. He pagado más interés este año. Ok. Total de otros ingresos o gastos. He tenido otros gastos. ¿Sí se dan cuenta? He tenido salida de dinero. Y esta salida de dinero equivale al 3.54% de los ingresos. Entonces aquí hay una variación de lo que tú me decías, Michael. Aquí tuve un total de ingresos del 2.83. Por aquí me salió en egresos del total de ventas que yo tuve al 3.54. ¿Nos damos cuenta ya de lo que está sucediendo? Este año, la empresa hasta aquí, podemos analizar que ha tenido un mejor desempeño, mayores ventas, pero estamos con beneficios netos negativos, ¿no es cierto? Y a pesar de eso, también nos ha tocado pagar impuestos, que probablemente haya sido dinero que hayamos tenido pendiente de pago, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí, estimados estudiantes. ¿Tienen alguna consulta del análisis vertical? Inge, una Claro, consulta. dígame. En este caso, usted le hizo de todos los 2 años, del 2021 y 22, ¿verdad? Sí. El análisis vertical siempre nos va, en el ejercicio, en este caso que usted nos tome, nos va a detallar los años que tenemos que hacerles el análisis vertical o en este A ver, si hacen de un año o de dos, no hay problema, porque están utilizando la fórmula y están poniendo en esta cuestión. Ya va de criterio suyo si es que ustedes van a obtener más información de este método o eliminando esta columna. O perdón, claro, dejando solo como el análisis del último año. ¿Por qué es importante? Y yo siempre pongo esto porque nos ayuda a determinar cómo se han ido comportando para las la cuentas. comparación de año en año en año? Sí, es una forma que yo les recomiendo realmente. Pues si solo me hacen del segundo año, yo no les voy a poner mala nota tampoco, ¿ok? Lo que sí vamos a ir viendo luego ya es en el análisis horizontal la evolución de cada una de estas cuentas, ¿no es cierto? Y para hacer esto ya pues ya tenemos que hacer el análisis horizontal del año 21 con el 22. Así se lo pone, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos analizando el año 21
contra el año 22. Y esa variación va a ir en una sola columna. Entonces aquí vamos a poner. ¿Cuál era la fórmula? Abrimos paréntesis, abrimos otro paréntesis. Y dividimos el año final para el año inicial. Cerramos esto. Menos 1, cerramos paréntesis, por 100. ¿Estamos hasta ahí? Si le quitamos el 100, por ejemplo, y está hasta ahí, yo también les voy a hacer válido. ¿Por qué? Porque yo ya me doy cuenta que esto es un porcentaje. Si lo ponen de esta forma, de igual manera les va a dar, ¿ok? Pero, como les estoy mencionando, esto es un análisis horizontal y nos estamos olvidando aquí de poner qué tipo es, si es relativo o absoluto. ¿Es relativo o absoluto este? Absoluto. Absoluto. Absoluto, ¿no es cierto? Y acá vamos a poner, en cambio, a ver, hagámoslo de esta forma. Análisis horizontal, pongamos aquí el relativo y luego ponemos el absoluto y vemos cómo nos va, para ver cuál nos da más información. En el relativo, ¿qué tendría nomás que hacer? Solo restamos. Restamos, ¿cierto? El Se resto del calcula año la final, diferencia. del año inicial, y ahí nos va a ir dando toda esta información. ¿Ya? Y aquí vienen los que están con signo negativo. Ustedes pueden darle un formato condicional, barras de color. Y pueden irle poniendo más datos, el que ha bajado más, el que ha bajado menos, etc. Eso ya depende netamente de cómo ustedes quieran hacerlo. Pero miren, en este caso, estos datos son en miles de millones de dólares. ¿Cuánto ha subido las ventas, los ingresos? Podemos ver que ha habido un aumento de ¿cuánto? De 44.161 mil millones, ¿no es cierto? Para no estar diciendo mil millones de dólares, vamos en este caso, lo vamos a tomar y vamos a decir de 44.161 unidades monetarias. ¿Ok? Costo de los bienes vendidos. ¿Han subido o han bajado? Tenemos un aumento de 16.487. El costo de los bienes vendidos ha subido, ¿no es cierto? Pero en cuestión de números, ¿cuánto ha subido? 6.5%. 6.05%. Ahora, las ventas han aumentado en un 9.40% y los costos de los bienes vendidos han aumentado en 6.5%. ¿Qué está sucediendo más o menos aquí? ¿Será algo bueno o algo malo? Hasta este punto. A largo plazo se pueden ver afectadas ahí los ingresos. Ya, pero netamente de lo que tú estás analizando aquí, Johan, ¿qué puedes determinar? Sí, hay un margen de ganancia considerable. Va en relación también a los ingresos. Hemos tenido Claro, como mayores ingresos por mayor ventas, mayor ingreso, el costo de bienes vendidos aumentar. mayor Ya, ingreso, mayor costo vamos a de... hacer lo siguiente. Algo que yo les recomiendo bastante es dividan los datos y, o sea, segmenten los datos para ir haciendo un análisis de cada cosa. En este caso vamos a hacer un análisis que va hasta el beneficio bruto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Marquémoslo en un color. Luego vamos a marcar los gastos de explotación. Marquémoslo hasta beneficio operativo. Marquémoslo de otro color para que no se vayan perdiendo. Vamos a la parte de ingresos o gastos financieros. Vamos a marcarlo de otro color. Ganancias antes de impuestos, gastos de impuestos, vamos a marcarlo de otro color. Y luego tenemos nuestros beneficios netos, que es lo que nos interesa. Bastante. Ok. Entonces, ¿por qué les digo que hagan esto al momento de hacer un análisis? Porque pueden determinar su análisis ya
por cada segmento de información. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Los ingresos han venido aumentando, ¿no es cierto? En un 9.4%. Pero los costos de los bienes vendidos, y significa que van en correlación con los ingresos, también deberían haber aumentado 9.4, pero no aumentaron 9.4. Aumentaron únicamente 6.05. Eso significa que tenemos una empresa que se ha vuelto más eficiente en el control de sus gastos. ¿Por qué? Porque sus ventas crecieron más de lo que crecieron sus gastos. Entonces, ¿qué se supone esto? Que la empresa está tomando una posición operativa, una cuestión de procesos operativos que ha permitido que la organización sea más eficiente en el costo de los bienes que está vendiendo. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya, así comienza a realizarse un análisis. Entonces ya tenemos un dato importante aquí que puede ir para el análisis, que debe ir para el análisis. Ya sacamos la parte relevante de aquí. Ahora, por ende, esto se ve reflejado en el beneficio bruto, que ha aumentado en un 14%, ¿verdad? Entonces, desde aquí nosotros ya sacamos un análisis, esta parte de aquí. Y ya obtuvimos esto. Ahora, ¿qué pasa si ustedes vienen y ponen los ingresos crecieron 9.4%? Los costos de los bienes vendidos crecieron en 6.05% y dejan ahí. Eso no es un análisis. ¿Por qué? Porque simplemente están dictando lo que los números dicen. Se están poniendo en letras lo que está especificando el número. Y están volviendo a reescribir la información. No están poniendo su aporte, no están poniendo su argumentación, que es lo que más vale dentro del análisis financiero. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos poner hasta este punto? Los ingresos han aumentado en un 9.40%, la empresa ha crecido en ventas y además de esto se nota la eficiencia que ha tenido la organización, ya que sus costos de ventas no han crecido igual que sus ventas, es decir, han crecido en menor cantidad, lo que demuestra la eficiencia que ha logrado la empresa hasta este punto y además se ve reflejada en un beneficio bruto relevante que ha aumentado en un 14%. Eso es un análisis, ¿ok? Tenemos una empresa que en cuestión de costos está más eficiente. Ahora, ¿qué ha sucedido con los gastos de venta? Gastos de explotación. Los gastos han subido y han subido significativamente. Eso significa que aquí vamos a ir denotando ya que, a ver, los gastos de venta generales y administrativos han subido 18%. Ha invertido la empresa bastante en investigación y desarrollo. ¿Ustedes creen que esto es bueno o malo? La investigación o desarrollo. Vamos, chicos, comenten. Si en un futuro va a servir y le va a generar ingresos, lo que es Es una No, no sería inversión. más bien como perdón, gasto, sino sería como una inversión. eso sería una inversión que se le podría haber reflejado los resultados en el próximo análisis del siguiente año, se puede decir. Claro, la empresa mira lo que ha decidido. Los gastos Ya. de investigación y desarrollo subieron de 56 millones, subieron 17 millones, que equivale al 30.68% de los ingresos. Perdón, que equivale a un crecimiento del 30.62%. La inversión que han hecho ellos ha aumentado su estructura de 12% a 14.24%. Entonces, ¿qué nos dice? Que la empresa ha tomado una posición en la que está viendo viable invertir en investigación y desarrollo, que es lo que está la empresa buscando, es generar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas maneras de crear valor para la organización y por eso la empresa se ve este aumento de acá y por eso se puede justificar que los gastos de explotación hayan aumentado de esta manera tan significativa. Ahora, 17 millones ya están justificados acá. 21 millones es de gastos de venta generales y administrativos. La empresa probablemente esté gastando más en administración, esté gastando más en otro tipo de situaciones relacionadas no a la cadena primaria de la organización, sino secundaria para darle apoyo. Tal vez puede que sea que está gastando en nuevas
haya subcontratado a otras empresas, etcétera, para generar más valor, porque dentro de los gastos ventas generales y administrativos también se pone cuando tú tienes una empresa que es tercerizada, ¿no es cierto? Está apoyando tu gestión de la organización, pero no está netamente haciéndote los productos, ¿ok? Como cuando subcontratan a un contador o cuando subcontratan una empresa de limpieza, ¿no es cierto? No es parte de nuestra organización, pero sí es un gasto que se tiene que hacer para que ayude a la administración vigente. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Ahora, esto también puede verse justificado el aumento de gastos de ventas generales y administrativos porque las ventas subieron, ¿ok? Y por ende se tuvo que gastar más en cuestiones administrativas, etcétera. Hasta ahí. ¿Estamos claros, chicos? Aquí va algo ya interesante. El beneficio operativo ha disminuido notablemente en un 50%, y esto también se puede ver justificado porque la empresa está tomando la iniciativa de hacer otros tipos de gastos en investigación y desarrollo. Entonces, por eso se ve este decrecimiento, ¿no es cierto? Del 50%, que son 12 millones, 12.000, sí, es una varianza de 12 millones, ¿no es cierto? Entonces, la empresa como está gastando en investigación, está teniendo, más bien otros gastos, no ha tenido valores positivos a diferencia del otro año, pero en la comparativa de beneficio operativo vemos que ha disminuido. ¿De dónde se puede justificar esto? Se puede justificar de esta situación de acá, ¿ok? Y de la parte de gastos de venta y administrativo. Muy bien. Pero aquí ya comenzamos a tener otro problema. Dice que los gastos por intereses aumentaron en un 30,85%, pasaron de 1.809 a 2.367 millones. Significa que la empresa está pagando más deuda, está pagando más intereses, ¿no es cierto? Y aparte de eso, o sea, eso está normal en caso de que la empresa, luego cuando veamos el balance general, determinemos si han crecido sus pasivos. Tiene que tener correlación con esa parte. Pero aquí hay otra cosa que está preocupante, que es que el total de otros ingresos o gastos netos, más bien la empresa, a diferencia del primer año, ha tenido una caída de 36,99%. O sea, hay una diferencia, perdón, que estamos al revés. Aquí le cambiamos este valor. Perdón. Y este es un valor negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con esto? Y este es... Ya. Enter. Correcto. Aquí sí estamos en valores relevantes. Aquí en este paso, como estos dos valores estaban en negativo, estos en negativo, se ve un crecimiento, pero en la parte negativa, ¿no es cierto? Y aquí como estamos teniendo una transferencia de un valor positivo a un negativo, aquí sí podemos especificarle con un signo negativo, ya sea aquí en la fórmula o en la fórmula de acá. ¿Y qué ha pasado? Miren, hemos pasado de estar ganando
13.276 millones a tener una pérdida de 18.187 millones. ¿Se dan cuenta cómo esta cuenta nos dio la vuelta a toda la gestión de la organización? Entonces, aquí se debe poner ya dentro del análisis. Los gastos financieros han tenido una caída abrupta equivalente al menos 237% prácticamente, ¿no es cierto? Y por ende, la organización se ha visto en una situación en la cual no ha tenido ni siquiera dinero suficiente para atender sus impuestos, ya que ha estado con una pérdida de 5.939 millones. Y además de eso, ha tenido que arrastrar una deuda de impuestos de 3.217. Obviamente le van a bajar los impuestos porque tiene menos base imponible y probablemente estos impuestos de aquí sean impuestos que haya venido arrastrando de años anteriores, ¿no es cierto? Y es por eso que la organización, aquí miren, igual pasamos de un valor positivo de aquí a un negativo y le especificamos con símbolo negativo, ha tenido una pérdida de menos 108.16%. Significa que a raíz de los gastos financieros que ha tenido la organización sobre excesivos equivalentes al 237%, la empresa no pudo obtener beneficios netos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se dan cuenta como ya hallamos la fuente del problema aquí? Si aquí nosotros hubiéramos mantenido un nivel equivalente al de acá, hubiéramos tenido otra proporción, otro sentido, ¿no es cierto? Y hubiéramos tenido beneficios, etcétera. Pero aquí ha sucedido ya analizamos una variable que nos ha llevado a determinar que tenemos un problema bastante fuerte en la parte de la estructura financiera, de financiamiento, puede ser, o en la parte de la gestión de los gastos, de otros gastos, de otros ingresos y de gastos netos. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Entonces, ya obtuvieron un criterio de esta parte, obtuvieron otro criterio de esta parte, otro de acá, y acá sobre todo encontramos algo bastante preocupante, que es lo que es, lo que es el total de otros ingresos y gastos netos, que ha sido una cuenta que ha absorbido todos y cada uno de los dólares que hubieran sido destinados para beneficios operativos, a pesar de que la empresa ya hizo una inversión en gastos de investigación y gastos de venta generales y administrativos relevantes, porque también ha aumentado sus ventas. En este caso tenemos que determinar qué está sucediendo con esta cuenta. Entonces aquí ya se puede hacer un énfasis que se debe analizar qué es lo que está sucediendo aquí, porque esa situación ha permitido que la empresa ya no tenga beneficios. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta?